grito aunque algunos se nieguen a escucharme. El grito es la última obra de nuestra invitada de hoy a Sin Café como excusa. La suma de las ilustraciones de Mercedes del Velar, una dirección impecable y una interpretación soberbia con un texto de Amaranta Osorio e Itziar Pascual. Itziar, bienvenida a Te lo cuenta nueva una vez más y gracias por estar hoy con nosotros. Un enorme placer. Con mucho gusto. Vamos renovando nuestras fórmulas de entrevista y para empezar esta temporada proponemos a nuestros invitados un breve cuestionario. ¿Beatles o Rolling? ¿Ambos? ¿Dylan o Marley? Ay, ¿puedo repetir respuesta? Sí. No me gusta, no, los dos, en distintos momentos y en distintos contextos, los dos. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Los dos. ¿Comedia o drama? Necesito la comedia para resistir y para sobrevivir y necesito el drama para denunciar lo que no me gusta del mundo. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Goodbye Lenin. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? La vida es sueño. ¿Un poema al que volver? Autobiografía de Luis Rosales. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? September. ¿Una obra que viste y tienes grabada en la retina? Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán con dirección escénica de Luis Pascual en el Teatro María Guerrero de Madrid. ¿La dramaturga crees que nace o se hace? Sin ninguna duda, se hace. Se hace con técnica, con lecturas, yendo al teatro, leyendo a otros autores y autoras, trabajando, sin duda, se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Llegué al teatro gracias a profesoras de lengua que creían que el teatro había que verlo, además de leerlo. Y llegué al teatro gracias a grandes artistas que defendieron que el teatro para jóvenes no tenía que ser una expresión menor, edulcorada o secundaria del teatro. Y termina esta frase: el teatro siempre trae consecuencias. Pues hasta aquí nuestro cuestionario. Y ahora justo que decías que llegaste al teatro gracias a una profesora que te llevó a ver teatro y que a todos esos profesionales que creyeron que el teatro para jóvenes es una materia imprescindible, cada vez lo es más, pero verdaderamente qué importante es. Totalmente. Dice Juan Mayorga que su vocación teatral nació viendo a Nuria Espert interpretar a Lorca. Y me parece, fíjate qué importante es el teatro, el gran teatro, como fuerza que promociona, que promueve vocaciones y deseos de hacer teatro. Entonces es imprescindible realmente garantizar un acceso a la cultura democrático y un acceso al teatro pleno para todos y todas. Ojalá poco a poco cada vez lo vayamos consiguiendo más, la verdad, porque es un objetivo a lograr. Hoy hablamos contigo por El Grito, una obra que está en el Teatro Fernán Gómez, y antes de nada vamos a intentar indagar en el grito, ¿no? Un grito que no deja de ser una necesidad, un desafío, una llamada y casi una exigencia. Eso es lo que es un grito, ¿no? Sí, y es una tentativa de respuesta ante las injusticias y una tentativa de denuncia del sufrimiento y de la persecución que una mujer sufre a lo largo de un proceso de 8 años en el que padece una situación profundamente injusta. Y este es el punto de partida de la escritura de la obra que hemos coescrito por 4ª vez consecutiva Amaranta Osorio y yo. Esta es la 4ª obra que Amaranta Osorio y yo escribimos de forma común, de forma conjunta, y en este caso por encargo, a demanda de la productora teatral Pilar de Izaguirre, responsable de la productora teatral Isarca, que es quien coproduce con el Teatro Fernán Gómez de Madrid este proyecto escénico.
Justo acabas de mencionar a Amaranta Osorio, que ya sois pareja de hecho teatral, ya habéis escrito varias obras a cuatro manos. ¿Qué hay en esa simbiosis, ¿no?, de escribir con alguien? No solemos ver muchas obras coescritas, curiosamente, pero supongo que hay un algo de ese toma y daca que siempre suma, ¿no? No te creas, permíteme, Elvira, que discrepe, si me lo toleras, porque en la tradición literario-dramática española hay bastantes ejemplos de coescritura desde el 19 en adelante. Y de Pero ahora los vemos menos, ¿no? No te creas. Si lo piensas, desde finales del 19 en adelante hemos tenido ejemplos concretos en el teatro español de autores que coescribían, ¿no? Son muy célebres los ejemplos de los hermanos Machado o los hermanos Álvarez Quintero, que coescribieron teatro. También es célebre el caso de Enrique Jardiel Poncela y Serafina Dame. Y más adelante, en el siglo XX, también hemos tenido un caso importantísimo que es el de los hermanos Sirera. Josep Lluís y Rodolf Sirera han escrito de forma común durante muchos años y su producción literario-dramática en valenciano ha sido muy importante. También tenemos casos más recientes como los hermanos Bazo, ¿no?, que también un rasgo fundamental es que permanentemente escriben juntos, ¿no? Y su escritura es por definición fraternal, es un pacto de coautoría entre hermanos, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia, el matiz es que esta tradición de coautores, Juan Mayorga ha coescrito también con Juan Cabestany, por ejemplo, o sea, que ejemplos de coescritura tenemos bastantes y hermanos que coescriben un montón. Sin embargo, lo que no es tan frecuente es que sean coautoras. Es decir, esta tradición literario-dramática es prolija. Solo estoy dando algunos ejemplos de los más célebres, pero hay más. Lo que no hay con tanta frecuencia es ejemplos de coautoría entre autoras. No todo el mundo sabe que Lluïsa Cunillé, la dramaturga catalana Lluïsa, comenzó su andadura en la escritura teatral coescribiendo con su hermana. Si bien eso fue, pues, etapa limitada en su producción dramática, ¿vale? Pero sí, hay bastantes ejemplos de coautoría. Hay casos, sí, es verdad, pero no creo que en la dramaturgia actual, en la contemporánea, son, no sé, yo percibo que son menores. Claro, decías, hay muchos menos de mujeres, porque es que en general hay menos autoras, entonces, claro, ya coautoras, pues por porcentaje baja notablemente. ¿Y qué suma el escribir con alguien y con una persona con la que ya has escrito 4 obras? Ahí hay, lógicamente, una química que funciona. Yo creo que suma muchas cosas, suma debate, suma ese trabajo de reflexión, de autocrítica sobre el proceso de composición, sobre el proceso de escritura del texto, nutre de pluralidad de miradas creo que enriquece las perspectivas y permite también enfrentar la fatiga de mejor manera, es decir, cuando hay dudas o cuando hay crisis en el proceso compositivo, ese ten con ten es muy estimulante. Hablabas de que esto era un encargo de la productora que os encargó a vosotras a escribir esta obra. ¿Por qué elegisteis este caso, que es un caso real, que sucedió ya por el 2008? ¿Por qué este caso y por qué concretamente pusisteis el foco aquí para contar esta mirada a la realidad, que es una mujer que tiene que, paradójicamente, defenderse de la justicia, que parece una contradicción en sí misma? Fíjate, el encargo, la propuesta de Pilar de Izaguirre procedía del conocimiento que Pilar tenía del suceso y del proceso judicial. Es decir, Pilar, que venía a demostrar en el Teatro Español de Madrid un espectáculo de una creación canadiense donde se reflejaban aspectos relativos a la desigualdad y a la injusticia de trato de una mujer, accede al conocimiento sobre el devenir judicial de este caso. Y en una conversación informal con mujeres ligadas a las artes escénicas,
precisamente tras exhibir en el Teatro Español una obra que ella traía de Canadá, una persona en esa cena le dice, eso es una obra de teatro. La historia de esa mujer y la lucha judicial durante 8 años de esa mujer, eso es una obra de teatro. Y entonces, a partir de este suceso, Pilar, y ella lo ha dicho en distintas ocasiones, ve que ha llegado el momento de aunar sus dos grandes pasiones, los feminismos y el teatro, ¿no? Y es la razón por la que ella apuesta por llevar adelante esta propuesta. Es muy interesante cómo llegáis a ella y cómo aunar efectivamente y dar visibilidad a un caso que no es uno, porque protagonistas como Aina hay muchos. Y es esta historia que, bueno, es como el principio de un dulce sueño que se convierte en una gran pesadilla, ¿no? Una persona que conoce a otra, que decide tener una familia, llevar su vida adelante y de pronto su vida se ve truncada, tiene que luchar por tener a sus hijos y su vida cambia en apenas un segundo y todo por luchar contra los tribunales. ¿No es una contradicción que una persona física luche contra un tribunal, contra una institución jurídica? Es que, fíjate, el grito habla de muchas cosas a la vez. Tal vez sea una función que nos obliga como a lanzar muchas preguntas y al hacerlo aborda muchos temas. Para empezar, aborda la diferencia con la que la sociedad ha integrado la ciencia en el proceso de gestación, en el proceso de concepción, reproducción y gestación, frente a las mentalidades de naturaleza tradicional, fuertemente a veces condicionadas por prejuicios y por ideas previas. Este es el primer tema, ¿no? La primera cuestión. Para seguir, el problema de la incredulidad de la sociedad ante la mujer. ¿Por qué no se cree a las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienen que acreditar, demostrar, documentar que dicen la verdad? Y esto, claro, nos conecta con muchas circunstancias sociales que hemos vivido en España en los últimos años. Para seguir el combate de una persona, en este caso de una mujer, que no tiene recursos económicos, financieros para enfrentar un proceso judicial y que necesita innegociablemente un apoyo sin fisuras de una abogada que realiza su tarea de oficio, es decir, el personaje de la ficción y la mujer en el que está inspirado necesitaron vehementemente un compromiso sin fisuras de una abogada de oficio que comprendió que la justicia, o mejor dicho, que el sistema judicial estaba generando una situación de injusticia. ¿Por qué? Porque era algo así como un David contra Goliat. Era una mujer sin recursos, sin empleo, sin un espacio jurídico de protección, enfrentándose a una importante clínica del sector de la reproducción asistida con un aparato de apoyo jurídico notable y contra la persona que era su excompañero, con quien había emprendido un proceso de maternidad y que, llegado el momento, no considera a los hijos nacidos de ese proceso como sus hijos. Por tanto, hay un proceso aquí en el que hay muchas aristas, ¿no? Porque hay elementos que tienen que ver con la justicia, el sistema de justicia, elementos que tienen que ver con la incredulidad social ante las mujeres y elementos que tienen que ver con la cultura del cuidado, ¿no? Y cómo afecta la cultura del cuidado a la vida de las mujeres. Así que el grito verdad. Es una obra que grita en muchas direcciones. Sí, porque es una realidad, realmente es teatro documental, es una realidad que se ha llevado a la escena, contada de otra manera, lógicamente, pero no deja de estar basada en hechos reales y por tanto es muy poliédrica, como comentabas, y lleva a todos estos planos al espectador,
que ve cómo la protagonista al final sale adelante gracias a su madre, a esta abogada de oficio, que se suma y que se implica casi de forma empática, ¿no? Por el hecho de verse en esa situación. Y es muy notable, como decías ahora, que desde un principio a una mujer ha de demostrar más que un hombre. Tiene que probar algo que parece que un hombre se da ya por sentado, cosa que también puede pasar con un abogado. Parece que un abogado pueda tener una forma más convincente que una mujer, teniendo exactamente la misma formación. Digamos que aquí hay dos personajes que los dos están inspirados en personas reales y que tuvieron un papel decisivo para que esta historia termine con un propósito esperanzador y por tanto con un propósito de realización y de logro en la vida de las mujeres. Una es la abogada de oficio, y en el suceso real hubo una abogada de oficio que verdaderamente se comprometió y que hizo una defensa magnífica del caso, pero también hubo una jueza, y esto es muy importante decirlo también, hubo una jueza que tras un prolijo recorrido de apelaciones y de llegada a instancias superiores, comprende que hay una situación de indefensión por parte de esta mujer y que genera una sentencia que lógicamente incluye verdaderamente una perspectiva de género, que hace un análisis sobre la situación y que es decisiva. O sea, hay dos personajes que están inspirados en personas que existen, que tuvieron un papel decisivo en la historia. Una es la abogada de oficio y otra es la jueza. Qué importante, qué necesario, qué imprescindible, me atrevería a decir, que en el sistema judicial haya personas con conciencia de género, con comprensión social de las desigualdades que las mujeres padecen. Sí, porque si este caso llegó relativamente a término, fue gracias a que precisamente se dio esa confluencia de mujeres en un mismo punto y por una misma causa. Completamente. Sin ellas, el final esperanzador, empoderador, positivo del grito no sería posible. Parece que hablamos del grito como si habláramos de este hecho real, como si habláramos de algo que pasó en otro siglo, pero no, pasó hace apenas 10 años y aún así a día de hoy se siguen repitiendo y salen en los medios muchos casos distintos judiciales que tienen distintas causas y que no siempre se resuelven de la mejor forma, porque efectivamente falta esa mirada feminista y esa mirada pues muchas veces objetiva. Ya no es feminista, no es poner a las cosas en su sitio. ¿Cómo fue el hecho de llevar a escena un caso que es real? ¿Qué parte puede uno llegar a construir de un personaje y cómo imagina uno la vida de esa persona y todas las aristas de un personaje que es una persona? Mira, es un proceso apasionante porque requiere muchas preguntas sobre las relaciones entre realidad y ficción. Estamos hablando de un proceso de escritura que ha conllevado 3 años y medio. Y además 3 años y medio que han afectado y han modificado, como sabemos, Elvira, no vamos a reiterar lo que sabemos, nuestra relación con lo social, nuestra relación con el espacio público, nuestra relación con la propia cultura, la propia duración de los espectáculos. Creo que claramente se ha visto afectada por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, han sido 3 años y medio de coescritura y de experiencia y de reflexión para sacar adelante este proyecto. Yo quiero destacar que El grito no es una obra de teatro documento, sensu stricto, es decir, no es una obra que se fundamente en la escrupulosa y absoluta fidelidad a lo que aconteció. Y esto tiene que ver con también elecciones de autoras. Es decir, El grito es una obra plenamente inspirada en un proceso judicial, plenamente documentada en todo el devenir de sentencias generadas durante un proceso de 8 años. Es un proceso
que recoge muchas de las experiencias que las personas vivieron, pero también hemos intervenido desde un punto de vista ficcional. Por ejemplo, los nombres y apellidos de todos los personajes presentes en escena han sido modificados. Es una manera también de hacer prevalecer el derecho a la intimidad. El espacio en el que transcurre la acción ha sido intencionalmente modificado. La obra transcurre en un entorno que pertenece a la costa mediterránea y que pertenece a la cultura mediterránea. Los sucesos no acontecieron en ese contexto geográfico. Tampoco el vínculo profesional que se refiere en la obra es el que aconteció o al que pertenecían las personas. Es decir, las personas implicadas en el suceso y en la historia del grito tenían un entorno laboral distinto al que presenta la obra. La obra presenta la idea de que el personaje de Aina López Amat y el personaje de Rubén Torres se conocen en el contexto de una fábrica y una tienda dedicadas a la venta de colchones. Esto es un elemento ficcional, ¿de acuerdo? El resto es muy cercano a la realidad, es decir, todo el proceso judicial está documentado y está fundamentado en el suceso real. La situación de angustia social, de soledad del personaje protagonista es real. La dificultad para hacer valer la justicia es real. La enfermedad del personaje de la madre de Aina, que padece de Alzheimer, es real. Y tal vez, fíjate, te diría que lo que hemos hecho es intentar atenuar, en algunos casos, la radicalidad de las conductas hostiles contra el personaje protagonista. En algún momento hemos atenuado esa radicalidad sabiendo que a veces la verdad no es verosímil. O sea, sabiendo que a veces la verdad puesta en un teatro, escenificada en un teatro, es difícil de creer. Entonces, en algún momento hemos medido hasta dónde, por ejemplo, la reacción del entorno, de la familia extensa política del personaje fue radical. Fue radical. Y aquí hemos sido más moderadas, ¿no? La referimos, ¿no? Aludimos a que efectivamente la respuesta de la familia es radical, pero no hemos cargado las tintas en esa respuesta. Es que es increíble cómo puede llegar la situación de que digas la verdad en este caso se convierte en inverosímil en un teatro. Hasta ese punto llega. Pero fíjate, es muy curiosa, ¿no? Esa línea que separa la ficción de la realidad y que se convierta en que es inverosímil. Sí, porque la verosimilitud es un pacto de convención, es un pacto convencional entre el espectador y la obra. Y ese pacto convencional no es universal, no es general y depende, entre otras cosas, del bagaje y de las creencias del espectador. Entonces, ¿qué ocurre? El fiscal que atiende el caso Nevenka no es verosímil. No es verosímil que un fiscal cuya tarea es ser fiscal convierta a la demandante en acusada. Pero es que el patriarcado no es verosímil. Es increíble cómo la realidad siempre supera la ficción. Claro. Entonces, lo que hemos intentado es trabajar simultáneamente elementos que tienen que ver con lo poético y con lo real, ¿no? Lo que sucedió, lo que aconteció. Has comentado así de un poco de pasada, pero me gustaría hacer hincapié en ello, que realmente el gran mérito de esta obra, a mi parecer, es trasladar esa sensación de desamparo, de soledad, de no entender nada, a la que se ve sumida la protagonista, y que hacer llegar eso y que de verdad uno sienta, Dios mío, estás abandonada en cierta forma, no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir. Yo creo que el personaje de Aina, y aprovecho para, si me lo permites, para destacar
el fantástico trabajo que Nuria García hace en escena, pues creo que tiene que ver con algo que Nuria nos contaba, y es que ella comprende muy bien al personaje. Nuria García nos contaba que comprende perfectamente la lucha personal de Aina por defender a sus hijos, por defender la verdad y por defender la justicia en el trato a ella misma y a sus hijos. Y esa comprensión creo que se ve en escena. Creo que Nuria se ha comprometido profundamente, ¿no?, en su trabajo escénico. Y luego, claro, el hecho de que la protección de Nuria venga de su madre, es decir, hay ¿quién evita que sea una soledad absoluta? Sin duda, el personaje de Empar Amat. Permíteme también que refiera al trabajo de Ana Fernández, que me parece que hace un trabajo importantísimo en el papel del personaje de la madre, ¿no? Pero qué crueldad que una madre que apoya sin fisuras, sin ninguna duda a su hija, de una manera plena, enferme de la enfermedad del olvido, ¿no? Entonces, yo creo que Aina es un personaje que vive una soledad extrema, y esa soledad solamente es atenuada por el compromiso de su madre, Empar, por el apoyo imprescindible de su abogada, del personaje de Patricia Palau, que en escena interpreta a Lucía Barrado, y por la sentencia imprescindible de la jueza Victoria Sau, que interpreta en escena Carlota Ferrer. Esta soledad de la que hablamos, creo que además de verse en este caso, también está muy ligada a algo que comentabas al principio, que es otra de las grandes aristas del grito, que son los cuidados. ¿Cuántas veces una mujer siente una soledad absoluta y ese no poder más cuando los cuidados siempre cargan en el mismo sitio? Y cuando claro, el cuidar y el cuido, que es eso de estar 24 horas pendiente de una persona, se convierten en una forma de vida y en un rechazo de uno mismo en favor de otro. Claro, aquí es donde el patriarcado se hace transparente. Cuando decimos que las mujeres son quienes atienden, y esto es una realidad universal, global, atienden los cuidados y por tanto son seres activos en la tarea de los cuidados, pero están excluidas de los cuidados. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Este es el problema. Cuando la sociedad posmoderna nos habla de la sociedad del cansancio, a mí me parece muy importante preguntarnos por qué caudal de ese cansancio es el que cargan las mujeres. Lamentablemente hemos visto, la sociedad española ha tenido que ver dolorosamente que cuando los cuidados se convierten en instrumentos de lucro, en negocio, entramos en un lugar profundamente peligroso. La pandemia ha demostrado que los cuidados convertidos en lucro y en negocio son peligrosos porque no garantizan atención. Por tanto, estamos ante un desafío fundamental. Necesitamos que nuestra sociedad ponga en valor y considere los cuidados desde un lugar en el que la vida de millones de mujeres no esté permanentemente sobrecargada y agotada por gestionar esos cuidados. Y que los cuidados no se conviertan en asignatura pendiente. Yo creo que todo esto nos recuerda que la ley de dependencia fue una ley importantísima a la que no se le han dado suficientes recursos para su verdadera aplicación. Sí, porque no deja de ser una realidad, y una realidad que está en el día a día y a la que solo se van sumando cargas. Quiero decir, no va a dejar de existir, sino todo lo contrario, cada vez será mayor, porque la mujer ya tiene una vida paralela a la del hogar, a la del cuidado, y ahora ya no solo tiene que cumplir esa, sino que tiene que cumplir, por supuesto, su parte laboral, y de pronto se suman la carga de 2 personas en una sola. Por eso no habrá... esto es muy sencillo, permíteme, Elvira, que lo diga de manera muy, muy coloquial, muy cotidiana. Si queremos modificar la pirámide demográfica invertida en España, si queremos dejar de hablar de la España vaciada, tendremos que resignificar los cuidados
y defender que la conciliación de la vida laboral y la vida familiar no puede recaer en las mujeres. Que no es una opción, que es una obligación, completamente de acuerdo. Este caso marcó, por suerte, diría que hizo jurisprudencia, ¿no? Marcó un principio, un inicio para que se viera, como decías, esa esperanza y esa posibilidad de que si gritas puede que alguien te ayude y haya una solución. Han pasado pues apenas poco más de una década y el grito sigue siendo una realidad. El grito es una experiencia importante, pero también transformadora, también metamórfica. A mí me gustaría, Elvira, destacar un mensaje esperanzador y positivo de la respuesta de las mujeres en la calle, de la respuesta de las mujeres españolas en la vida social, de la contestación a la injusticia y a la desigualdad. No hace tanto tiempo el presidente del gobierno de España, ni más ni menos que el presidente del gobierno de España, dijo públicamente que no procedía a hablar de desigualdad salarial, que no tocaba hablar de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Y entonces vino una huelga general de las mujeres y una toma de las calles y de las plazas y de los espacios públicos de las mujeres españolas de distinta edad, condición, nivel educativo, cultural, económico, y fue la imagen de España en el mundo, la huelga general de las mujeres con motivo del 8 de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Y entonces el presidente del gobierno de España comprendió que sí tocaba hablar, que sí procedía a poner en la agenda la cuestión de la desigualdad salarial. Hemos tenido un ministro de Justicia que consideraba que en materia de concepción, reproducción, gestación y que en materia de interrupción voluntaria del embarazo se podían modificar las normas y se podía volver al pasado. Y han tenido que tomar las calles, las plazas, las mujeres para contestar, entre otras cosas, con el tren de la libertad, para recordar que la interrupción voluntaria del embarazo es algo que concierne a las mujeres y que las mujeres tienen algo que decir en esa materia. Ha tenido que acontecer que una sentencia como la del célebre caso de La Manada provoque todo tipo de perturbación de conciencias y hemos tenido las mujeres y las jóvenes y las personas de buena voluntad, voy a decirlo así, hemos tenido que tomar las calles, las plazas y los espacios públicos para recordar que sí creemos y que no es no. Es decir, que el grito de las mujeres españolas es una acción metamórfica, es una acción que trae consecuencias. Y me parece fundamental recordarlo y recordarnos a nosotras que los principales logros, que las principales victorias de las mujeres no han sido logradas porque sí, han sido logradas desde la lucha. Y esa lucha continúa. Bueno, de hecho hay dos frases clave en la obra que dicen grito, aunque algunos se nieguen a escucharme, y grito hasta que por fin pueda dejar de gritar. Claro, y eso es imprescindible, ¿no? Y ahí está el trabajo maravilloso de creación que toda una serie de mujeres, y querría referir la generosa contribución y aportación de toda una serie de mujeres importantes de la escena de este país, como Laila Ripoll, como Natalia Menéndez, como Nuria Espert, como Rosa Montero, que han participado en un vídeo, en una grabación, precisamente poniendo en valor la potencia y la radicalidad del grito. Y así se ha hecho efectiva. ¿Y hacia dónde crees que se dirige actualmente el grito social? ¿Hacia dónde gritamos? ¿Hacia qué o por qué? Hay tanto, hay tanta tarea por la que gritar. Lamentablemente, la pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad social y cómo la desigualdad por razón o desrazón o sin razón de sexo o género
no excluye otras desigualdades por clase social, por raza, etnia, por edad. Tenemos muchas razones por las que gritar. ¿Y aún así crees que llegará el momento en el que no haya necesidad de gritar? Yo soy madre, tengo 2 hijas adolescentes. Confío profundamente en que su capacidad de respuesta al mundo sea importante, plena, y que luchemos por dar más oportunidades a nuestras niñas y adolescentes. Y cuando mi hija pequeña era más pequeña, ella un día me dijo: mamá, me duele la garganta. Le dije: ¿sí? Y me dijo: sí, estoy un poco sinfónica. Bueno, pues ojalá nuestras niñas y adolescentes, en vez de afónicas, de gritar, estén sinfónicas. Ojalá, que cierto. Pues Itziar, nos vamos a ir despidiendo, vamos terminando esta entrevista, pero como no, una vez más te emplazamos a nuestro gran café. Y ya que recordarás que nuestra sección se llama Sin café como excusa, te invitamos una vez más a que invites a alguien a sentarse a esta mesa a tomarse un café con nosotras. ¿A quién invitarías? ¡Wow! Pues te diría que me gustaría invitar a Laila Ripoll, directora del Teatro Fernán Gómez de Madrid, directora artística de un teatro que está, permíteme Elvira que comente, que está apostando por una programación con un enorme número de creadoras, con una temporada en la que estamos pudiendo ver espectáculos de enorme interés y a creadoras valiosísimas, a mujeres como Irma Correa, como Denise Desperú, como Pilar Almansa. Bueno, pues yo debo decir que me siento profundamente agradecida por la plena confianza de Laila Ripoll en este proyecto y por su apuesta para programar desde el 24 de febrero hasta el 4 de abril, o sea que todavía quedan semanas y funciones para ver El Grito. Y de verdad que le invitaría a Laila, que me parece que está haciendo un trabajo magnífico y que es valiosísima la apuesta de una mujer como ella por un teatro en el que las creadoras tenemos cosas que contar. Y un teatro público, importante. Exacto. Que es el teatro de todos. Pues Itziar Pascual, gracias por haber estado con nosotros hablando del Grito, de esta fina línea que separa la realidad de la ficción y que se funden en el Teatro Fernán Gómez hasta el 4 de abril. Muchísimas gracias, Elvira, un placer. Y ojalá tengamos, bueno, pues la oportunidad de ver que gira este espectáculo, que más ciudades españolas reciben El Grito y que bueno, pues que este proyecto sigue adelante. Ojalá ruede y pueda llegar a todos sitios, que es verdad que muchas veces se queda aquí y no puede ser. El teatro tiene que llegar allá donde se necesita, que es en todos los lugares.